Segunda lección. Al comenzar la crítica del conocimiento hay, pues, que adjudicar el índice de problemático al mundo entero, a la naturaleza tanto física como psíquica, y en fin, también al propio yo humano, aun con todas las ciencias que se refieren a estos objetos. La existencia de ellos, su validez quedan en tela de juicio. La cuestión ahora es, ¿cómo puede instaurarse la crítica del conocimiento? Como autocomprensión científica del conocimiento, quiere averiguar, conociendo científicamente y, por tanto, objetivando, qué es en esencia el conocimiento, que se halla en el sentido de la referencia a un objeto, que a él se atribuye, y que en el de la validez objetiva, o certero alcanzar su objeto, que el conocimiento debe poseer cuando se trata de auténticamente tal. La epoge que ha de practicar la crítica del conocimiento no puede tener el sentido de que la crítica no solo comience por, sino que se quede en poner en cuestión todos los conocimientos, luego también los suyos propios y no dejar en vigencia dato alguno, luego tampoco los que ella misma comprueba. Si no le es lícito suponer nada como ya previamente dado, entonces ha de partir de algún conocimiento que no toma sin más de otro sitio, sino que, más bien, se da ella a sí misma, que ella misma pone como conocimiento primero. A este primer conocimiento no le está permitido contener absolutamente nada de la oscuridad e incertidumbre, que prestan a los conocimientos, en otros casos, ese carácter de cosa enigmática, problemática, que al fin nos sumió en tal perplejidad, que nos vimos movidos a decir que el conocimiento en general es un problema, que es una cosa incomprensible, necesitada de aclaración, dudosa en cuanto a lo que pretende. Expresado correlativamente, si no nos es lícito aceptar como ya dado ningún ser, porque la oscuridad gnosiológica trae consigo que no comprendamos qué sentido puede tener un ser que sea en sí y que, sin embargo, sea conocido en el conocimiento, entonces tiene que poder mostrarse un ser que tengamos que reconocer como dado absolutamente y como indudable en, tanto que esté dado precisamente de tal modo que haya en él una claridad perfecta, en la cual encuentre y haya de encontrar toda pregunta su respuesta inmediata. Y, ahora, recordemos la meditación cartesiana sobre la duda. Al considerar las múltiples posibilidades de error e ilusión, podría yo caer en tal desesperación escéptica, que terminara por decir, para mí no hay nada seguro, todo me es dudoso. Pero, al instante, es evidente que no puede serme todo dudoso, pues, al juzgar yo así que todo es dudoso para mí, es indudable esto, que juzgo así, y, por tanto, sería absurdo querer mantener una duda universal. Y en cada caso de una duda determinada es indudablemente cierto que dudo tal cosa determinada. E igualmente para toda cogitatio. Perciba, me represente, juzgue, razone yo como quiera que sea lo que quiera de la seguridad o inseguridad, de la objetividad o falta de objeto de estos actos, en lo que concierne a la percepción, es absolutamente claro y cierto que yo percibo esto y aquello, en lo que hace al juicio, que yo juzgo esto y lo otro, etc. Descartes hacia esta consideración en vista de otros fines. A pesar de ello, convenientemente modificada, nosotros podemos utilizarla aquí. Si preguntamos por la esencia del conocimiento, al principio el conocimiento mismo sea lo que sea de la duda acerca de si alcanza certeramente su objeto y, sea lo que quiere de esta su adecuación misma, es entonces el título de una multiforme esfera del ser, que puede estarnos dada absolutamente y que cada vez puede darse absolutamente en casos singulares. En efecto, las configuraciones intelecto a uno es que llevo realmente a cabo se me dan, con tal que reflexione sobre ellas, con tal que las reciba y ponga puramente como las veo. Puedo hablar de un modo vago de conocimiento, percepción, representación, experiencia, juicio, raciocinio, etc. Entonces, cuando reflexiono, ciertamente está solo dado, aunque dado absolutamente este fenómeno del vago, mentar y hablar del conocimiento, la experiencia, el juicio, etc. Ya este fenómeno de la vaguedad es uno de los que caen bajo la rúbrica de conocimiento en el más amplio sentido. Pero también puedo llevar a cabo actualmente una percepción y volver a ella la vista. Puedo, además, representarme en la fantasía o el recuerdo una percepción y volver a ella la vista en este su estar dada en la fantasía. Entonces ya no tengo un discurso güero o una vaga mención o representación de la percepción, sino que la percepción está como ante mis ojos o en el modo de percepción actual o como dato de la fantasía. Y así para toda vivencia intelectual, para toda configuración intelectual y cognoscitiva. Acabo de equiparar percepción refleja intuitiva y fantasía refleja intuitiva. De acuerdo con la meditación cartesiana habría que destacar primeramente la percepción que en cierta medida corresponde a la llamada percepción interna de la teoría del conocimiento tradicional, la cual es, por cierto, un concepto ambiguo.
Toda vivencia intelectual y en general toda vivencia, mientras es llevada a cabo, puede hacerse objeto de un acto de puro ver y captar, y, en él, es un dato abso uno uto. Está dada como un ser, como un esto que está aquí, de cuya existencia no tiene sentido alguno dudar. Puedo, quizá, preguntarme qué ser sea este y cómo se comporta este modo de ser respecto de otros. Puedo luego cavilar en qué quiere aquí decir dato, y puedo, si sigo reflexionando, poner bajo un acto de ver el acto mismo de ver en qué se constituye aquel dato o aquel modo de ser. Más en todo ello me muevo constantemente sobre fundamento absoluto, a saber, esta percepción es y permanece siendo, todo el tiempo que dura, un absoluto, un esto que está aquí, algo que es en sí lo que es, algo con lo que puedo medir como medida definitiva que pueden querer decir existir y estar dado, y que tienen que querer decir aquí, al menos, naturalmente, en lo que atañe a la especie de existencia y de dato que se ejemplifica en esto que está aquí. Y ello vale para todas las configuraciones intelectuales específicas, estén dadas donde quiera. Todas ellas pueden ser también datos en la fantasía, pueden estar, como, ante los ojos y, sin embargo, no estar ahí como presencias actuales, como percepciones, juicios, etc., llevados actualmente a cabo. También entonces son en un cierto sentido datos, están ahí intuitivamente. Hablamos sobre ellas no meramente aludiéndolas con vaguedad, en mención vacía, las vemos y, viéndolas, podemos destacar intuitivamente su esencia, su constitución, su carácter inmanente, y podemos ajustar nuestro discurso a la plenitud de claridad intuida, en puro conformarse con ella. Esto, sin embargo, exigirá al instante ser completado con el examen del concepto de esencia y del conocimiento de esencias. Provisionalmente hacemos hincapié en el hecho de que desde un principio se puede señalar una esfera de datos absolutos, y es la esfera que precisamente necesitamos, si ha de ser posible nuestra aspiración a la teoría del conocimiento. De hecho, la oscuridad que reina sobre el conocimiento en lo que hace a su sentido o esencia exige una ciencia del conocimiento, una ciencia que no quiere sino traer el conocimiento a esencial claridad. No quiere explicar el conocimiento como hecho psicológico, ni quiere investigar las condiciones naturales según las cuales vienen y van los actos cognoscitivos, así como tampoco las leyes naturales a que están ligados en su venida al ser y su cambio. Investigar esto es la tarea que se propone una ciencia natural, la ciencia natural de los hechos psíquicos, de las vivencias de individuos psíquicos que viven. La crítica del conocimiento quiere, más bien, aclarar, ilustrar, sacar a la luz la esencia del conocimiento y la pretensión de validez que pertenece a esta esencia. ¿Y esto, qué otra cosa quiere decir, sino traerla a que se dé directamente ella misma? Recapitulación y complemento. El conocimiento natural, que progresa, en las distintas ciencias, siempre acompañado del buen éxito, está completamente seguro de que alcanza certeramente su objeto, y no tiene motivo alguno para encontrar aporía en la posibilidad del conocimiento ni en el sentido del objeto conocido. Pero en cuanto la reflexión se vuelve a considerar la correlación entre conocimiento y objeto, y, eventualmente, también el contenido significativo ideal del conocimiento en su relación, por una parte, con el acto de conocimiento y, por otra, con el objeto de conocimiento, surgen dificultades, incompatibilidades, teorías contradictorias que se supone, sin embargo, bien fundamentadas. Cosas todas que impulsan a conceder que la posibilidad del conocimiento en general, en lo que hace a su adecuación con los objetos, es un enigma. En este punto quieren hacer una nueva ciencia, la crítica del conocimiento, que quiere deshacer esa maraña y aclararnos la esencia del conocimiento. De la aventura de esta ciencia pende, evidentemente, la posibilidad de la metafísica, la ciencia del ser en el sentido absoluto y último. Pero, ¿cómo puede instaurarse esta ciencia del conocimiento en general? Aquello que pone ella en cuestión, no debe emplearlo una ciencia como fundamento ya dado de antemano. Más lo puesto aquí en cuestión, ya que la crítica del conocimiento plantea como problema la posibilidad del conocimiento en lo que respecta a la adecuación de este con las cosas, es todo conocimiento. Para la crítica, en su comienzo, no puede valer como dado ningún conocimiento. No le es, pues, lícito tomar nada de ninguna esfera de conocimientos precientífica. Todo conocimiento lleva el índice de problemático. Sin conocimiento dado como punto de partida, tampoco hay conocimiento alguno como continuación. Luego la crítica del conocimiento no puede en absoluto comenzar. No puede haber, en general, tal ciencia. Ahora bien, quería yo decir que lo correcto en todo esto es que al comienzo no puede valer ningún conocimiento como dado sin más de antemano.
pero sí a la crítica del conocimiento no le está permitido aceptar de buenas a primeras ningún conocimiento. Entonces puede comenzar dándose ella a sí misma conocimiento, y, naturalmente, conocimiento que ella no fundamenta, no infiere lógicamente, lo cual exigiría conocimientos inmediatos, que tendrían que estar dados antes, sino conocimiento que muestra inmediatamente ella y que es de tal índole que excluye, con absoluta claridad e indudablemente, toda duda sobre su posibilidad, y no contiene absolutamente nada del enigma que había dado ocasión a todos los embrollos escépticos. Y aquí me refería a la meditación cartesiana sobre la duda y a la esfera de datos absolutos o círculo de conocimiento absoluto que queda comprendida bajo el título de evidencia de la cogitatio. Habría ahora que mostrar con más precisión qué es la inmanencia de este conocimiento, lo que lo hace apropiado para servir de punto de partida primero de la teoría del conocimiento, y, luego, que, gracias a esta inmanencia, está libre de aquella calidad de enigmático que es la fuente de todas las perplejidades escépticas. Finalmente, todavía, que la inmanencia es, en general, el carácter necesario de todo conocimiento de la teoría del conocimiento, y que no solo al comienzo, sino siempre, él tomar algo prestado de la esfera de la trascendencia, con otras palabras, todo basar la teoría del conocimiento en la psicología o en cualquier otra ciencia natural, es un nonsense. Para completar, debo aún añadir, la tan plausible argumentación, puesto que pone en cuestión el conocimiento en general, y todo conocimiento de que parta, como tal conocimiento, estará puesto en cuestión, ¿cómo puede comenzar la teoría del conocimiento? Además, si para ella todo conocimiento es un enigma, también lo habrá de ser el primero con el que ella misma comience. Digo que esta argumentación tan plausible es, naturalmente, un paralogismo. El engaño nace de la vaga generalidad de las palabras. Que el conocimiento en general esté puesto en cuestión, no significa que se niegue que haya en general conocimiento, cosa que llevaría al absurdo, sino que quiere decir que el conocimiento lleva consigo un determinado problema, a saber, ¿cómo es posible que obre ese alcanzar certero los objetos que se le atribuye? Y, quizá, quiere también decir que yo incluso dudo de que ello sea posible. Mas, aunque yo mismo dude, el primer paso puede consistir en suprimir al instante esta duda gracias a que se pueden mostrar ciertos conocimientos que la dejan sin objeto. Además, si comienzo por no comprender en general el conocimiento, ciertamente que esta carencia de comprensión abarca, en su indeterminada generalidad, todo conocimiento. Pero con ello no queda dicho que haya de permanecer incomprensible por siempre para mí todo conocimiento con que tropiece yo en el futuro. Puede ocurrir que se presente un gran enigma que afecta a una clase de conocimientos que al principio se impone por todas partes, y que yo, entonces, cayendo en una perplejidad universal, diga que el conocimiento en general es un enigma, y que pronto se muestre que el enigma no atañe a ciertos otros conocimientos. Y así sucede, efectivamente, como veremos. He dicho que los conocimientos con que debe iniciarse la crítica del conocimiento no pueden contener nada de discutible e incierto, nada de cuanto nos sumió en aporía gnoseológica e impulsa a la crítica toda del conocimiento. Hemos de mostrar que esto es verdad para la esfera de la cogitatio. Pero para ello se precisa una reflexión más profunda, que nos traerá aportaciones esenciales. Si observamos de más cerca que es tan enigmático y que nos pone en perplejidad en las reflexiones que primero se ofrecen sobre la posibilidad del conocimiento, vemos que es la trascendencia de éste. Todo el conocimiento natural, tanto el precientífico como, desde luego, el científico, es conocimiento que objetiva trascendentemente, pone objetos como existentes, se alza con la pretensión de alcanzar cognoscitivamente situaciones objetivas que no están dadas en el verdadero sentido, en él, que no les son inmanentes. Mirada más atentamente, por cierto, la trascendencia tiene un doble sentido. Puede querer decir, de una parte, el no está contenido como ingrediente en el acto de conocimiento el objeto de conocimiento, de modo que por dado en el verdadero sentido o dado inmanentemente, se entiende el estar contenido como ingrediente. El acto de conocimiento, la cogitatio posee partes ingredientes, partes que la constituyen como ingredientes. En cambio, la cosa que ella mienta y que supuestamente percibe, que recuerda, etc., no se halla en la cogitatio misma como vivencia, al modo de un fragmento ingrediente, como algo que efectivamente existe en ella. La pregunta, pues, es, ¿cómo puede la vivencia ir, por así decirlo, más allá de sí misma? Por tanto, aquí, inmanente, quiere decir inmanente como ingrediente en la vivencia de conocimiento. Todavía hay, sin embargo, otra trascendencia, cuyo opuesto es otra inmanencia completamente diferente, a saber, el darse de modo absoluto y claro,
el darse a sí mismo en el sentido absoluto. Este estar dado que excluye toda duda sensata, este ver y captar absolutamente inmediato el objeto mentado mismo y tal como es, constituye el concepto pleno de evidencia, entendida, por cierto, como evidencia inmediata. Es trascendente en este segundo sentido todo conocimiento no evidente, que mienta o pone, sí, lo objetivo, pero no lo ve él mismo. En él vamos más allá de lo dado en cada caso en el verdadero sentido, más allá de lo que directamente se puede ver y captar. La pregunta es ahora, ¿cómo puede el conocimiento poner como existente algo que no está directa ni verdaderamente dado en él? Ambas inmanencias y ambas trascendencias se entreveran sin orden ni concierto al principio, antes de que la meditación gnoseológica haya ido más al fondo. Ciertamente, es claro que quien formula la primera pregunta, la que se refiere a la posibilidad de las trascendencias no ingredientes, hace propiamente intervenir ya también a la segunda, la que atañe a la posibilidad de la trascendencia más allá de la esfera de lo dado evidentemente. En efecto, supone tácitamente que el único darse realmente comprensible, inconfuso, absolutamente evidente es el de la parte contenida como ingrediente en el acto de conocimiento, y, por ello, considera enigmático, problemático, todo aquello de un objeto conocido que no está contenido ahí como ingrediente. Pronto veremos que esto es un error fatal. Entiéndase la trascendencia en uno u otro sentido, o al principio, en sentido equívoco. En cualquier caso, ella es el problema inicial y guía de la crítica del conocimiento. Ella es el enigma que ataja el paso al conocimiento natural y constituye el impulso para las nuevas investigaciones. Resolver este problema podría señalarse, al principio, como la tarea de la crítica del conocimiento. Por consiguiente, podría dársele así a la nueva disciplina una primera definición, en vez de designar como tema suyo, de una manera más general, el problema de la esencia del conocimiento. Ahora bien, si en cualquier caso en el arranque de la disciplina el enigma está aquí, entonces se determina ahora con más precisión lo que no es lícito utilizar como dado de antemano. A saber, según esto, no está permitido emplear algo trascendente como ya dado de antemano. Si yo no concibo seísmo, es posible que el conocimiento pueda alcanzar algo que le es trascendente, entonces tampoco sé si es posible. Ya no me sirve ahora para nada la fundamentación científica de una existencia trascendente, pues toda fundamentación mediata se retrotrae a una inmediata, y lo inmediato contiene ya el enigma. Sin embargo, quizá diga alguien, es cosa segura que el conocimiento, tanto mediato como inmediato, contiene el enigma. Pero lo enigmático es el cómo, mientras que el hecho es absolutamente seguro. Ningún ser racional dudará de la existencia del mundo, y el escéptico es desmentido por su praxis. Pues bien, le contestaremos con un argumento más poderoso y de mayor alcance, puesto que prueba, no solo que al principio de la teoría del conocimiento no se puede recurrir al contenido de las ciencias naturales y que objetivan trascendentemente, sino que tampoco puede hacerse esto nunca en el desarrollo entero de la teoría del conocimiento. Un argumento, pues, que prueba la fundamental tesis de que la teoría del conocimiento nunca jamás puede estar construida sobre ciencia natural alguna. Preguntamos, en efecto, ¿qué quiere hacer nuestro adversario con su saber trascendente? Ponemos a su libre disposición el acervo completo de verdades trascendentes de las ciencias objetivas y las suponemos no alteradas en su valor de verdad por el enigma, ya suscitado, de cómo sea posible la ciencia trascendente. ¿Qué quiere hacer con su vastísimo saber? ¿Cómo piensa llegar desde el hecho al cómo? El hecho de su saber que el conocimiento trascendente es real, le garantiza como cosa lógicamente obvia que el conocimiento trascendente es posible. Pero el enigma es como sea posible. ¿Acaso puede resolverlo a base de poner así sea las ciencias todas, o suponiendo todos los conocimientos trascendentes o cualesquiera de ellos? Pensemos. ¿Qué le falta aún, propiamente? Para él es obvia, pero precisamente obvia por modo simplemente analítico, la posibilidad del conocimiento trascendente, ya que se dice a sí mismo, hay en mi saber de lo trascendente. Es evidente que le falta. Le es oscura la referencia a la trascendencia, le es oscuro ese, alcanzar algo trascendente, que se atribuye al conocimiento, al saber. ¿Dónde y cómo habría para él claridad? Pues la habría si donde quiera le estuviera dada la esencia de esta referencia, de modo que pudiera verla, que tuviera ante sus propios ojos la unidad de conocimiento y objeto del conocimiento a la que alude la expresión, alcanzar, y así no tendría solo un saber acerca de su posibilidad, sino que tendría esta posibilidad en su claro darse. La posibilidad misma la considera el algo trascendente, una posibilidad sabida, pero no dada a ella misma, no vista.
Sus pensamientos, manifiestamente, son estos. El conocimiento es cosa distinta del objeto del conocimiento. El conocimiento está dado, pero el objeto no está dado, y, sin embargo, el conocimiento ha de referirse al objeto, ha de conocerlo. ¿Cómo puedo entender yo esta posibilidad? La respuesta, naturalmente, es: solo podría entenderla si la referencia pudiera darse ella misma como algo visible. Si el objeto es y permanece siendo trascendente y el conocimiento y el objeto están realmente desgajados, claro que no puede ver nada y que su esperanza en una vía de llegar sin embargo de algún modo a claridad, incluso deduciendo de presupuestos trascendentes, es una patente necedad. Si obrara con consecuencia, ante estos pensamientos debería, desde luego, abandonar también su punto de partida. Debería reconocer que, siendo así las cosas, es imposible el conocimiento de lo trascendente, que su pretendido saber sobre ello es un prejuicio. El problema ya no sería, entonces, cómo es posible el conocimiento trascendente, sino cómo se puede explicar el prejuicio que atribuye al conocimiento un rendimiento trascendente, exactamente, la vía de Hume. Dejemos, sin embargo, esto, y añadamos, para ilustración de la idea fundamental, que el problema del cómo es posible el conocimiento trascendente, incluso, más en general, cómo es posible el conocimiento no puede jamás resolverse sobre la base de un saber ya dado acerca de lo trascendente, de proposiciones ya dadas acerca de ello, extraídas sea de donde quiera, así sea de ciencias exactas. Lo siguiente: un sordo de nacimiento sabe que hay sonidos, que los sonidos armonizan y que en la armonía se basa un arte magnífica, pero no puede entender cómo hacen esto los sonidos, cómo son posibles obras de arte sonoras. No puede representarse cosas tales, es decir, no puede verlas y captar, viéndolas, el cómo. Su saber que existen no le sirve de nada, y sería una cosa absurda si quisiera ponerse a deducir, tomando pie en su saber, el cómo del arte de los sonidos, si quisiera aclararse las posibilidades de ésta infiriendo a partir de sus conocimientos. No puede ser esto de deducir de existencias meramente sabidas pero no vistas. El ver no puede demostrarse o deducirse. Es patentemente un nonsens querer aclarar posibilidades, y posibilidades ya inmediatas, por derivación lógica a partir de un saber no intuitivo. Por tanto, aunque esté yo completamente seguro de que hay mundos trascendentes, aunque deje yo valer íntegras las ciencias naturales todas, nada puedo tomar prestado de ellas. No me es lícito imaginarme jamás que llegue, merced a suposiciones trascendentes y argumentaciones científicas, a donde quiero ir en la crítica del conocimiento, esto es, a ver la posibilidad de la objetividad trascendente del conocimiento. Y, evidentemente, esto no rige solo para el comienzo, sino también para el curso completo de la crítica del conocimiento, justo en tanto que ésta permanece en el problema de aclararse cómo es posible el conocimiento. Vale ello, como es patente, no solo para el problema de la objetividad trascendente, sino también para la aclaración de toda posibilidad. Si enlazamos con esto la inclinación, extraordinariamente poderosa, a juzgar trascendentemente y así, a caer en todos los casos en que se realiza un acto intelectual referido a la trascendencia y en que hay que hacer un juicio sobre la base de ese acto, resulta entonces la deducción suficiente y completa del principio gnoseológico, que dice que en toda investigación de teoría del conocimiento, sea cual sea el tipo de conocimiento concernido, hay que llevar a cabo la reducción gnoseológica, esto es, hay que afectar a toda trascendencia que intervenga con el índice de la desconexión o con el índice de la indiferencia, con el índice gnoseológico 0, con un índice que proclama: aquí no me importa en absoluto la existencia de todas estas trascendencias, crea yo o no en ella, este no es el lugar de juzgar acerca de ella. Ese asunto queda aquí completamente fuera de juego. Todos los errores fundamentales de la teoría del conocimiento guardan relación con la mentada, de una parte, el error fundamental del psicologismo, de otra, el del antropologismo y el biologismo. Tiene unos efectos tan sumamente peligrosos, porque no se ha aclarado nunca el auténtico sentido del problema que se pierde por entero en la, y, en parte, también porque incluso quien lo ha aclarado para sí solo con dificultad puede conservar constantemente eficaz esta claridad, y al repensarla de manera superficial facilísimamente sucumbe de nuevo a las tentaciones del modo natural de pensar y juzgar, así como a todas las maneras seductoras y falsas de plantear el problema que crece en su suelo.